Buenas, yo voy a continuar con el tema que estaba haciendo mi compañera. Para esto creo que es necesario hacerlo de una forma más general y entender primeramente el teorema de la mejor aproximación. Este teorema pues tiene mucho que ver con la aproximación por mínimos cuadrados. Seguramente ustedes más o menos entendieron la idea de cómo era la vuelta, pero más o menos voy a intentar aclarar algunas cosas de eso que se tomó de forma, por así decirlo, muy ambigua y explicar con un ejemplo ahí. Entonces, antes de eso, voy a hablar del teorema de la mejor aproximación. Yo me tomé la tarea de escribir esto para acortar más el video, pero tenemos la definición. Vamos a suponer un espacio vectorial y en ese espacio vectorial lo vamos a definir como V, ¿vale? Dentro de ese espacio vectorial hay un subespacio vectorial, lo definimos como W. Entonces, en ese espacio vectorial V, que hemos dicho anteriormente, hay un vectorcito V, cualesquiera. Y acá vamos a tomar en cuenta para el teorema de la mejor aproximación este V casco. Este V casco es el vector más próximo de W a V. ¿Qué quiere decir eso? Que ese vectorcito pertenece a este subespacio y precisamente la distancia entre V y este vector es casi mínima. A lo que se refiere con esto, vamos a escribirlo entonces ahora sí como lo dice el teorema, y es que precisamente, así decirlo, suponemos el espacio, un subespacio, tenemos un vector V y estamos buscando un vector bajo el teorema de la mejor aproximación que sea más cercano a este vector y lo llamamos como V casco, el vector más cercano a este vector V, ¿sí? Entonces, para esto vamos a escribirlo de siguiente manera, que tengo un papel. Decimos, tenemos que recordar de los cursos de álgebra, primeramente lo que se refiere con norma, y norma se le puede decir que se refiere a la distancia. Entonces vamos a decir que la norma del vector V, cualesquiera de ese espacio vectorial, menos ese V casco, de ese V casco va a ser muchísimo menor a la norma de un vector menos cualquier otro vector, ¿sí? Cabe aclarar que este vector y este vector están en el mismo subespacio W. Y vamos a hacer esa aclaración acá, que tal es que V sea distinto de W, porque precisamente acá tenemos un vector y acá tenemos el otro vector. Obviamente la distancia va a ser mucho menor, como le está diciendo acá, a que si tenemos este mismo vector V con otro vector W. Entonces esto es lo que quiere decir el teorema de la mejor aproximación, ¿sí? La norma, o es decir, la distancia del vector V menos el vector casco va a ser menor al vector V, a la norma del vector V menos cualquier otro vector W perteneciente al subespacio. Nosotros cogemos un ejemplo de la proyección ortogonal. Para esto voy a como graficarlo, ¿sí? Para que se entienda mejor. Nosotros tenemos entonces acá en Rn un subespacio que le vamos a llamar W. Tenemos un vector cualesquiera en esta distancia llamado V, y nosotros tenemos acá otro vector cualesquiera W. Precisamente esto forma acá la proyección la proyección sobre W de V. Y esto de acá
lo vamos a llamar de la siguiente forma. Vamos a llamarlo la distancia de V con la proyección, es decir, V, la norma de V menos la proyección de W, de V sobre W. Y como habíamos dicho, la proyección misma de V sobre W va a ser igual al V casco. Entonces vamos a reemplazarlo acá de una vez, aunque se entienda mejor. V casco. Entonces a esto se le refiere como el teorema de la mejor aproximación. Va a ser menor entonces a la norma de V con W. Y acá tenemos ahí el teorema. Pasaremos rápidamente a lo que se refiere con el teorema de mínimos cuadrados. Vamos a borrar por acá. El teorema de mínimos cuadrados, la compañera había dicho, bueno, suponga entonces unos estudiantes de física fueron a un laboratorio y sacaron resultados de ese laboratorio. Entonces, acá, como siempre conocemos, XY, NR2, perdón, YX, ¿cómo se me ocurre eso? YX, póngale entonces, estuvieron acá, punto 1, 2, acá tuvieron un 2, 2, y luego acá tuvieron un 3, 4, un 3, 4. Entonces, el teorema por mínimos cuadrados se refiere a encontrar una recta